Esta historia que les voy a contar le pasó a mi novio. Él y su grupo de la universidad iban a un congreso a Puerto Vallarta. Se fueron de madrugada, por lo que solo algunos iban despiertos. Pero a mi novio le gusta ir viendo el camino cuando viaja. Así es que se fue en los asientos de adelante del autobús. Me contó que él iba platicando con el conductor cuando de repente este se frenó bruscamente, porque adelante en la carretera vimos cómo apareció un hombre casi desnudo. Estaba gateando por la carretera en medio de la nada, pues por donde estaban no había ninguna comunidad cerca. El tipo gateó por toda la carretera hasta que se paró al lado del camión. Se levantó y se fue corriendo hasta que se perdió de vista. Según mi novio, después de eso, todos los que habían visto se quedaron callados y jamás volvieron a hablar de lo sucedido. Esta anécdota le sucedió a mi abuelo. Él fue trailero mucho tiempo y nos contaba muchas historias sobre las cosas que le pasaban en sus recorridos. Pero de lo que más se acuerda es que siempre que pasaba por un cierto lugar, las luces de su camión empezaban a fallar como si quisieran apagarse, y entre las cosas que llevaba en la caja del camión se comenzaban a oír unos pasos muy fuertes, y al caminar se oía que arrastraban los pies. Y de la nada, al acercarse al fondo de la caja, precisamente a donde da el vidrio de atrás, se detenían. Y al poco tiempo en el vidrio, él oía que le tocaban con una moneda varias veces. Decía que nunca quiso averiguar qué era, porque siempre que le sucedía eso, era de noche. Y nos decía, ¿se imaginan pararse a averiguar qué es en medio de la nada en la madrugada? No era nada agradable. Eso nos comentaba. Así que él simplemente seguía su camino sin voltear hasta llegar a su destino. Mi padre es camionero. Una vez él nos contó que iba muy cansado, así es que decidió pararse a descansar a un lado de la carretera. Eran como las 3 o 4 de la mañana. Él ya llevaba más de 7 años manejando, así que pues no tenía temor de pararse. Cuenta que simplemente se recostó y comenzó a dormirse, cuando de pronto sintió que golpearon muy fuerte la ventana que estaba a su lado. Él de volada pensó que de seguro era la policía de la carretera, pues normalmente hacen eso para asegurarse de que nada malo esté pasando. Pero cuando él se sentó para asomarse, lo único que vio fue la soledad que había. Yo soy trailero y quiero contarles algo que me pasó. Miren, nosotros los camioneros normalmente circulamos de noche para así evitar que el motor se caliente y las llantas también. Así que evitamos que se ponchen seguido. Pues bien, en uno de esos tantos viajes que yo iba de Guadalajara a San Luis Potosí, que normalmente esa era mi ruta siempre,
En una ocasión iba yo muy cansado. Iba por la carretera de Guadalajara, a la altura de Lagos Moreno. Empezó a darme mucho sueño y me puse a buscar un lugar donde poder dormir un rato. Antes de llegar a un pueblito que hay por ahí, que está una gasolinera, decidí pararme ahí para poder descansar. Recuerdo que me quedé bien dormido. Yo calculo que habrían pasado unos 10 minutos más o menos, cuando sentí que alguien se había subido arriba de mí. Yo estaba entre dormido y despierto, no sabía qué estaba pasando y me empecé a mover. Comencé a decirle que me dejara en paz, que quién era, que qué quería, pero no se bajaba esa cosa de mí. Entonces le empecé a gritar malas palabras, le dije, bájate, hijo de tu... y varias leperadas más. Solo de ese modo me dejó de molestar y desapareció de mi camarote. Cuando me levanté me di cuenta que no había nadie y estaba yo muy espantado. Nunca voy a saber qué fue eso que me sucedió, pero me aterrorizó. Hace tiempo que comencé a tener experiencias raras, como sueños paranormales muy seguidos. Hace como unos 6 meses soñé que mi padre chocaba y se quebraba una pierna. ¿Y saben qué? Eso sucedió. Ahí comenzó todo. Siempre he padecido insomnio. Me quedaba despierta mucho tiempo y cuando dejaba mi celular cargando, sentía un escalofrío. Hace unos días, como a las 12 de la noche, escuché a una niña en un columpio. Después me quedé dormida un rato y en ese lapso tuve un sueño en el que una mujer me decía que yo nunca iba a poder tener hijos y que esa niña jugando era un recuerdo de lo inevitable. Al otro día fue algo muy extraño porque diría que soñé la continuación de lo que estaba viviendo. Esa mujer que me había dicho que yo no podía tener hijos me pidió un favor. Me dijo que llamara a su madre porque ella no podía comunicarse. Me dijo que si yo lo hacía, ella iba a hacer algo por mí. Y al día siguiente fue lo mismo. Me volvió a pedir eso. Fue algo muy extraño. Y desde ese día me he despertado en las noches entre 3 y 5 veces. Volteo a ver la hora y siento que hay alguien detrás de mí cuando estoy despierta. Una vez mi padre estaba cazando con su primo. Cuando llevaron varias cosas, nos platicaron que vieron una bola de fuego yendo y viniendo de una montaña a otra. Mi papá cuenta que eso estaba muy grande, porque incluso se veía más grande que los árboles y estaba lejos. Eso le pasó en Veracruz. Yo he ido de cacería con él, pero la verdad me da miedo porque han ocurrido sucesos muy extraños y paranormales por ahí. Ha habido gente que ve duendes o ven perros muy grandes que te persiguen. Eso también le pasó a mi papá cuando tendría unos 15 años. Dice que un perro muy grande lo comenzó a seguir, a él y a un amigo con el que andaba, hasta que llegaron a una esquina donde en la entrada de otro pueblito hay un altar y hay una virgen ahí. Mi papá cuenta que se detuvieron ahí y comenzaron a rezar. Y cuando voltearon, ese
perro o lo que haya sido enorme ya no estaba. Otra cosa que le pasó a mi papá, me contó que él iba a la escuela y que siempre que iba rumbo a su escuela tenía que pasar por un cementerio que estaba como en una montaña, porque ese camino era más rápido para llegar a la autopista. Dice que cuando caminaba hacia la parada del camión, una vez vio a una señora parada frente a una tumba y se dio cuenta que estaba rezando. Mi papá dice que no le dio mucha importancia y siguió su camino, pero volvió a voltear y se dio cuenta que ya no había nadie. Y siempre que pasaba por ahí, lo veía, hasta que un día decidió llevarle flores a aquella tumba y jamás le volvió a pasar nada. Una vez a mí me pasó algo muy extraño. Yo iba con mis primos a un cerro que estaba muy empinado. Nosotros íbamos en bicicleta, pero de tan empinado que estaba, tuvimos que bajarnos de las bicis porque no podíamos. Luego el camino comenzó a hacerse infinito. Llevábamos como 30 minutos desde que nos habíamos bajado de las bicis, cuando de pronto los cuatro vimos a un hombre en caballo, vestido de negro, tan negro como la noche. Traía botas y traía una especie de traje de charro, color oscuro. Lo más raro que sucedió fue que esa cosa no le pudimos ver la cara. Al ver eso, todos nos asustamos y nos subimos de volada a las bicicletas. Íbamos tan rápido por ser bajada que ni siquiera nos caímos. Al llegar a la casa de mi tía, aventamos las bicis y le contamos todo. Después de una hora, yo tenía una conocida que vivía enfrente de donde estaba ese camino. Y desde ese lugar, ella en su silla podía ver a todos los que pasaban y a todos los que estuvieran ahí en ese camino. Ella nos dijo que nunca vio a nadie, nunca vio que nadie nos hubiera seguido. Yo tengo un conocido que fue taxista varios años y él me llegó a dar servicio de viajes de ida y de vuelta al DF. Una vez recuerdo que me contó que mientras estaba en un viaje a Puebla, se pasó la salida a Puebla, que estaba en la carretera, pero no se preocupó porque él conocía a otra. Él venía con un compañero, pero ese compañero se encontraba dormido en esos momentos que él se había pasado en la entrada. Pero cuando el compañero despertó y el taxista lo volteó a ver, se dieron cuenta que se encontraban en un pueblo donde no deberían estar, ya que ni siquiera aparecía en el mapa que él traía. Ellos pensaron que tal vez estaban perdidos o algo así, pero le preguntaron a un señor de edad avanzada que se encontraron, y este señor les dijo que ahí no había ninguna salida. Así es que se asustaron y salieron a toda prisa en el auto que llevaban, y cuando dieron marcha atrás, ya estaban de nuevo en la carretera México-Puebla. Es como si el tiempo se hubiera desfasado en ese momento. Mi padre es camionero. Una vez me contó una anécdota de uno de sus compañeros de trabajo. Dice que cierto tiempo mandaban a los trabajadores a la sierra en la madrugada y antes de llegar a su destino
había un pequeño pueblo. Uno de los camioneros decía que siempre se encontraba un señor ya viejito que le hacía la parada, y cuando se subía le decía que si podía llevarlo al cementerio que estaba por ahí, a lo que el camionero le respondía que sí. Cuando llegaban a ese lugar, el viejito le decía que lo esperara tantito, que ahorita regresaba. Pero el camionero cuenta que el señor jamás volvía. Al principio no se le hacía raro porque pues ya era un señor bastante grande y trataba de no darle importancia. Pero cuando pasó una semana y se lo seguía encontrando, él decidió un día negarle llevarlo al cementerio. Y así es que no lo subió. Y justo cuando pasaba por ese lugar, volteó al asiento del copiloto y, para su sorpresa, ahí se encontraba aquel viejito. Mi abuelo era camionero y cada vez que íbamos a su casa nos contaba historias. Mi favorita era la del camión de las noches de lluvia y se las voy a platicar. Él contaba que en un sitio específico que no recuerdo bien, decía que cuando llovía, todos los camioneros tenían órdenes de parar, ya que era imposible cruzar la ruta, la cual era de tierra. Dice que él paró y se estacionó a un lado junto con otros camioneros. En la noche, ya durmiendo, se despertó asustado porque escuchó el rechinido de un camión derrapando o resbalando. Según él, el camión parecía tener prisa. A la mañana siguiente, preguntó a los otros camioneros si habían escuchado esos rechinidos. Entonces ellos le contaron esta historia sobre un camionero que había pasado por esa zona hace ya algunos años. Él también se había parado por la lluvia, pero en mitad de la noche escuchó los gritos de una mujer desesperada que lo despertaron. La mujer gritaba que le salvara, que su marido la quería matar. El hombre asustado la dejó subir y, al ver al marido de la mujer acercándose con un arma, arrancó el camión y trató de salir del lugar. No corrió con mucha suerte, porque era casi imposible pasar por esa zona cuando llovía. El camión patinó y se estrelló, y el marido de esa mujer los alcanzó y los lastimó a los dos. Desde entonces, todas las noches de lluvia, él trata de escapar. Por eso se escuchan esos rechinidos una y otra vez.